Buenos días, muchas gracias por unirse al evento de la aceleradora de financiamiento climático mediante el cual haremos el lanzamiento de la convocatoria de proponentes de proyectos. El día de hoy tenemos una agenda muy interesante. Contaremos con el Departamento Nacional de Planeación, la Embajada Británica de Colombia, los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Minas y Energía, de Industria y Comercio y de Agricultura, y entidades tan importantes como Bancoldex y el Grupo Bancolombia, quienes nos acompañarán en este evento de lanzamiento. Agradecemos a todos su participación y haberse unido al evento. Disculpas por el inicio un poco tardío, tuvimos algunos problemas de comunicación, pero daremos inicio inmediatamente. En términos de agenda, empezaremos con unas palabras de apertura de Alejandra Botero, directora del Departamento Nacional de Planeación, y de Tim Hemmings, Deputy Head of Mission de la Embajada Británica de Colombia. Adelante, Alejandra. Muchas gracias, Margarita. ¿Me están escuchando bien? Estás en mute, no te escuchamos todavía. No. Ahora debería estar bien. ¿Me escuchas? Muy bien. Te escuchamos Perfecto. bien. Bueno, muchas gracias. Gracias por esa introducción. Quisiera, saludar en primera instancia a los panelistas que acá nos acompañan, al señor ministro consejero Tim Hemmings, señoras y señores asistentes, los que nos acompañan virtualmente. Es un honor y una gran oportunidad para el Departamento Nacional de Planeación hacer parte del lanzamiento oficial del Climate Finance Accelerator. ¿Y por qué? Yo creo que, como ustedes bien saben, Colombia tiene un espacio privilegiado en el mundo, en el sentido de que tenemos unos activos ambientales que son únicos. Somos el segundo país más biodiverso en el mundo después de Brasil, que tiene 8 veces más área que nosotros. Somos el tercer país más biodiverso en términos, el primero en pájaros, el tercero en términos de mamíferos. En fin, tenemos una riqueza biodiversa y de activos ambientales gigantesca. Por otro lado, también tenemos un gran logro en materia normativa que hemos hecho en los últimos años y unas metas muy ambiciosas de poder contribuir al cambio climático con la descarbonización, de llegar a cero en el 2050. Y para eso hemos desarrollado la Ley de Acción Climática, la Ley de Delitos Ambientales, el COMPES de Transición Energética, la Ley de Transición Energética, todo un marco normativo para poder habilitar ese camino de transición energética y sobre todo de descarbonización como país. Pero también tenemos unos retos muy importantes dentro de la composición económica y social que tenemos en este momento, porque tenemos una dependencia muy importante en sectores que tradicionalmente se pueden considerar como no amigables como el medio ambiente, o que se consideran como puede ser la dependencia que tenemos en los combustibles fósiles, para las exportaciones, para las dependencias en empleo, y donde tenemos áreas geográficas del país que dependen mucho de estos combustibles para sobrevivir, para desarrollarse en las comunidades, y nosotros también como país, como porcentaje de nuestras exportaciones y de nuestra composición económica. Entonces, es un camino a largo plazo, es un camino que nos hemos trazado metas al 2030 para poder llegar a las metas del 2050, pero lo que necesitamos con este ambiente normativo y con estos retos que tenemos es justamente desarrollar el mercado para poder lograr esos retos. Y ahí es donde entra la importancia de poder tener un portafolio de proyectos que nos ayuden en ese camino a cero y en esas, digamos, metas ambientales que nos hemos trazado. Y por eso es que herramientas como el Climate Finance Accelerator, que nos va a ayudar a desarrollar un portafolio de proyectos bancables para poder justamente lograr esas metas y poder contribuir al medio ambiente desde la perspectiva global y la de perspectiva donde como país es especialmente importante. Entonces, en ese sentido, el Departamento Nacional de Planeación ha desarrollado la Estrategia Nacional de Cambio Climático, donde un componente muy importante es el corredor de financiamiento climático, que es lo que actúa como un broker para que efectivamente la demanda y la oferta se acerquen para poder apoyar a estos proyectos que van a ayudar en distintos sectores, como puede ser el de energía,
el de transporte y el de AFOLU, que es agricultura, silvicultura y otros usos del suelo, que son justamente los que se van a apoyar en el Climate Finance Accelerator. Entonces, nosotros apoyamos pues con el piloto en el 2019 y también en el 2020, y tengo que decir que nos enorgullece muchísimo poder estar ratificando nuestro compromiso con el Climate Finance Accelerator ahorita en el lanzamiento que vamos a hacer en el día de hoy. Esto no podría ser posible con el apoyo del Reino Unido, entonces de verdad, ministro consejero, Mr. Tim, muchísimas gracias por habernos apoyado como país para sacar adelante esta estrategia. Yo creo que esto es uno de esos marcas que realmente reflejan la importancia del compromiso en esta agenda bilateral por el medio ambiente, todo lo que está haciendo el Reino Unido como país y lo que está haciendo Colombia. Entonces, muchísimas gracias por este apoyo. Yo creo que ambas naciones compartimos el sentido del deber y la visión para trabajar colectivamente ante la crisis de cambio climático, y por eso es que queremos resaltar el valor de esta relación y de este propósito para fortalecer nuestros lazos de trabajo de ahora en adelante. Creo que tienen una agenda supremamente interesante. Carolina Díaz pues les va a estar contando cómo es que es justamente la estrategia del corredor de financiamiento climático, y después tienen unos paneles también donde van a dialogar sobre las oportunidades de financiamiento y cómo va a funcionar esta aceleradora. Entonces creo que tienen una mañana supremamente productiva. Y bueno, y quisiera entonces cerrar de verdad dándole las gracias a todos por participar. Creo que esto ya es como ir concretando el desarrollo de la maduración de ese mercado que necesitamos para sacar adelante nuestras metas tan ambiciosas. Y espero que tengan unas conversaciones muy productivas y que en un mediano plazo estaremos viendo unos proyectos muy interesantes que serán apoyados gracias a la aceleradora. Muchas gracias, Alejandra. Le damos paso al señor Tim Hemmings. Señor Hemmings, no lo escuchamos aún. Denos un segundo, por favor. Estamos solucionando el audio del señor Hemmings. Mientras tanto, los invitamos a todos a usar nuestra opción de Q&A, Questions and Answers, para hacer sus preguntas y obtener respuestas con respecto a la aceleradora de financiamiento climático y los próximos pasos que tenemos en el proceso de convocatoria de proyectos. Señor Hemmings. Mientras resolvemos nuestros problemas de conexión con el señor Hemmings, quisiera darle paso a la doctora Carolina Díaz, directora de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Departamento Nacional de Planeación, para que nos cuente la estrategia de corredor de financiamiento climático desarrollada por el país. Hola Margarita, buenos días, ¿me estás escuchando? Te escuchamos muy bien, Carolina. Muy bien, Margarita, si me ayudas por favor con la presentación que tenemos cortita para ahora, para el evento, eso sí. Y aprovecho entonces también para, pues nada, para darle la bienvenida a ustedes, la verdad, muchas gracias por invitarnos a participar en este evento. Creo que teníamos muchas expectativas del lanzamiento el día de hoy. Obviamente, pues un saludo para nuestro ministro consejero, que esperamos se pueda conectar en un momento y brindarnos nuestros saludos. También aprovecho para darle un saludito, que sé que aquí hay directores de cambio climático sectoriales, están las instituciones financieras, obviamente a Claudia Martínez, a todo el equipo de E3, PwC de Colombia, y bueno, sabemos que ya hay bastantes personas conectadas desde la virtualidad que nos están acompañando el día de hoy. Un poquito, digamos, lo que queríamos presentarles el día de hoy desde Planeación Nacional es que para entender también este corredor de financiamiento climático, pues vale la pena como
mencionar obviamente que Colombia dispone de una plataforma institucional bien robusta bajo la cual se promueven como nuestros diferentes lineamientos de acción climática. Y me refiero específicamente a que tenemos un sistema nacional de cambio climático, pues que sabemos que todos lo llamamos el SISCLIMA y que ya funciona desde el año 2016, pero es particularmente este el que nos permite como hacer toda la coordinación, la formulación, el seguimiento, la evaluación de las políticas y obviamente pues como todas las estrategias que tenemos en materias de mitigación y adaptación. Y voy a esto es porque dentro del SISCLIMA hay una instancia que es lo que conocemos como el Comité de Gestión Financiera. Este comité es como todo el espacio de coordinación interinstitucional y de diálogo entre los actores públicos y privados sobre finanzas del clima. Y en términos de ese financiamiento climático, pues digamos que específicamente lo que queremos es incorporar como sistemáticamente estos criterios en todo el ciclo de la planeación, la ejecución, la evaluación económica y financiera de los proyectos del país. Y en este marco institucional, digamos que tenemos un instrumento clave, que ya lo había mencionado la directora Botero, a partir del cual se materializa como todas las acciones que tenemos en materia de cambio climático, y es nuestra Estrategia Nacional de Financiamiento Climático. Aquí es donde están todos los mecanismos que nos permiten movilizar de manera sostenible y sobre todo escalable los recursos para lograr esos objetivos que tenemos en el marco de la Política Nacional de Cambio Climático. Esta estrategia tiene dos líneas estratégicas que ustedes pueden ver ahí en la figurita: el desarrollo de instrumentos económicos, segundo, la gestión y el acceso a fuentes de financiamiento, y tiene dos líneas transversales: la generación y fortalecimiento de capacidades y la gestión y conocimiento de información. Estas cuatro líneas en su conjunto, digamos, es como lo que nos están ayudando a orientar qué es lo que tenemos que hacer para disminuir esa brecha de financiamiento, y obviamente orientar como los 7 líneas de trabajo que en este momento estamos impulsando desde el Departamento Nacional de Planeación. No sé si me puedes regalar la siguiente diapositiva, si eres tan amable. Entonces, quiero contarles como la anterior. Quiero contarles como brevemente qué es lo que estamos haciendo en estas líneas de trabajo. Es la siguiente diapositiva. Desde el Fondo Verde para el Clima, pues obviamente nosotros en este momento tenemos un programa país. Aquí está como toda la serie de las prioridades para financiar en temas de movilidad, de ecosistemas, biodiversidad, eficiencia energética, el tema de desarrollo urbano y rural, digamos, entre otros. ¿Qué es lo que han hecho? Y es que el portafolio de Colombia ante el GCF, pues digamos, con los años esté mucho más maduro y sea como más eficiente y más estratégico en términos de nuestras prioridades. Más o menos hasta el momento el GCF nos ha aprobado unos 600 millones de dólares. Ahora, tenemos el corredor del financiamiento climático, ese lo voy a dejar de último porque es precisamente ahí donde quiero hacer zoom. Salto al tema del involucramiento con el sector financiero y en particular el subcomité de finanzas verdes. Este subcomité hace parte del comité de gestión financiera, y lo que hacemos es como promover el diseño, pues precisamente de instrumentos financieros para ese desarrollo sostenible, gestión del riesgo climático, el tema de fondeo para apalancar las líneas verdes, y sobre todo trabajamos muy de la mano con Asobancaria, también con los bancos nacionales de desarrollo, pues para hacer eso que llamamos como enverdecer los portafolios de inversión. Frente al sector privado, estamos haciendo como acciones importantes, sobre todo con un enfoque territorial. Esto lo hacemos a través de las comisiones regionales de competitividad e innovación y las cámaras de comercio, buscando entonces cómo mejorar esa capacidad en la formulación de proyectos para la acción climática y sobre todo facilitar el acceso a fuentes de financiación desde el sector empresarial. En el tema de fortalecimiento de capacidades desde el DNP, tenemos diferentes herramientas. Tenemos una caja de herramientas para el financiamiento climático, tenemos un curso de finanzas del clima que es 100% virtual y gratuito. Todas estas herramientas están alojadas en la página web de finanzas del clima del DNP, y en este momento estamos diseñando una herramienta para que los proponentes de los proyectos puedan hacer un diagnóstico de las iniciativas, identificar oportunidades de mejora en el impacto de los proyectos, la estructura financiera, y conocer también como el directorio de las fuentes de financiamiento. Próximamente vamos a hacer el lanzamiento de esta herramienta. Y pues digamos que también hay un importante avance en esto de la vinculación de las aceleradoras climáticas, pues que precisamente son las que nos van a aportar a ese cierre de brechas en la estructuración de proyectos sólidos, y pues que básicamente es como lo que nos convoca el día de hoy. En el tema de taxonomía verde, pues como ustedes saben, este es el sistema de clasificación que define como las características del activo, la actividad económica para ser elegible como verde.
Esto es un trabajo que lo lideró la Superintendencia Financiera, el Ministerio de Hacienda, pues también con el apoyo del Ministerio de Ambiente y el DNP, pero sobre todo es que esta clasificación nos va a permitir como garantizar y dar trazabilidad a la asignación de recursos y aumentar sobre todo ese apetito de inversión por las fuentes de financiación. Y me gusta repetir mucho ese mensaje que siempre dan desde la Superfinanciera, y es que finalmente es un gran logro, sobre todo pues como un orgullo de que Colombia sea el primer país en América Latina y el cuarto en el mundo en contar con su propia taxonomía verde. Y finalmente, para cerrar con este cuadrito, pues tenemos nuestro sistema de MRV de financiamiento climático, que pues bueno, lo que hace es hacer como todo el rastreo y dar información sobre los recursos que se están movilizando y las necesidades para la acción climática. Teniendo en cuenta estos 7 frentes de trabajo, entonces ahorita sí, lo que quisiera hacer es como profundizar específicamente en lo que es el corredor de financiamiento climático. No sé si me regalas por favor la siguiente diapositiva. Este corredor es un sistema pues que está orientado como a gestionar la oferta de recursos de financiación, articulándolo en los diferentes sectores, actores, con un alto potencial para incidir en la agenda climática del país, sobre todo en función de movilizar esas finanzas climáticas. Y hay como, digamos, 3 elementos claves que es lo que busca ese corredor. Desarrollar un modelo de mercado para dar cumplimiento a los compromisos que obviamente tenemos en el marco del Acuerdo de París. 2, lo que queremos es proveer soluciones para fomentar esa movilización de los recursos de financiamiento climático, tanto desde el sector público y privado y también a nivel internacional. Y finalmente que se pueda como establecer toda una ruta para articular las necesidades sectoriales y territoriales con las diferentes fuentes de financiación. Regálame la siguiente diapositiva. Lo que quiero hacer con este esquema, que así de entrada parece, digamos, un poco complejo, es como mostrarles de todas maneras un poco como la operatividad de este corredor. Entonces, aquí tenemos los diferentes elementos que lo componen, las sinergias que se buscan proponer. Entre esos elementos encontramos, por ejemplo, a los proponentes de los proyectos, los clústeres sectoriales, están las aceleradoras, el broker, los instrumentos económicos y financieros y las fuentes de financiación. Del lado izquierdo, ustedes pueden encontrar como la demanda. Entonces, aquí aparecen las MIPYMES, las entidades territoriales, los gremios, las grandes empresas, todas las cabezas sectoriales. Digamos que hasta ahora todos han formulado proyectos relacionados con la temática, aunque de una manera atomizada. Y es por esta razón que nosotros queremos conformar unos clústeres sectoriales, precisamente como para mejorar esa coordinación interinstitucional y que uno pueda establecer como cuáles son esas prioridades de cada sector y conocer como cuáles son las necesidades también de financiamiento climático por parte de los sectores y también de los territorios. Estos clústeres están conformados pues por entidades, por actores que de manera directa o indirecta tienen tareas y compromisos en implementar esas metas de NDC, y su rol consiste en priorizar los programas, los proyectos, las iniciativas que puedan integrarse a ese corredor de financiamiento climático, y lo que podamos hacer es ir acotando esas brechas. Estos núcleos nos van a permitir articular la demanda para conformar un portafolio de proyectos que estén alineados sobre todo con la taxonomía verde, y en este momento tenemos 6 clústeres. Entonces está energía, transporte, agricultura, comercio, industria y turismo, el clúster de vivienda, agua y saneamiento, y pues por último el clúster de conservación. Entonces, una vez contemos con un portafolio de proyecto, estructuramos como 2 rutas a seguir. Entonces, la primera, digamos, pueden ser proyectos con una estructura técnica y financiera que esté muy sólida. Estos, digamos, que pasarán directamente con el broker. En este caso, la coordinación de finanzas del clima pues está en cabeza del DNP, y lo que haremos es apoyar esa conexión entre la demanda y las necesidades del país con las diferentes fuentes de financiación. Pero tenemos una segunda ruta, que digamos pueden ser proyectos que tengan o bien vacíos en la formulación, pero que obviamente tengan como una incidencia importante en la agenda climática. Y es aquí sobre todo donde el Climate Finance Accelerator se integra, pues porque esta aceleradora precisamente lo que tiene es ese rol fundamental dentro del corredor de financiamiento climático del DNP, para ayudar a reforzar esas capacidades pertinentes para que esos proyectos de alto impacto pues puedan, digamos, recibir el apoyo en el diseño de su esquema financiero y al final pues conectar el proyecto con las fuentes de financiación. Es por eso que el corredor debe conocer por un lado como las necesidades de los sectores y los territorios,
y por el otro lado, la oferta de fuentes de financiación, pues para lograr ese matchmaking entre las partes. Y finalmente, pues que podamos traer, o más bien atraer inversionistas privados y sobre todo recursos internacionales para utilizarlos de una manera eficiente y pues digamos que también se puedan utilizar como diferentes esquemas de financiamiento combinado. En conclusión, pues buscamos hacer de este corredor de financiamiento climático algo que sea permanente y que al final nos permita como desarrollar carteras de negocios para sectores específicos y sobre todo construir un mercado de financiamiento climático pues que sea atractivo para las fuentes de financiación. Esto era como lo que queríamos contarles el día de hoy frente a esa operatividad del sistema del corredor de financiamiento climático y cómo se articula sobre todo con el CFA y pues obviamente invitar a todas las personas que en este momento nos están escuchando a que puedan hacer parte también de esta aceleradora de financiamiento climático y pues obviamente también a conocer con un poco más de detalle el corredor de financiamiento del DNP y pues creo que finalmente aquí todos tenemos ese propósito conjunto y es de aportar a estas metas del país. Entonces pues nada, a ustedes muchísimas gracias. Margarita, te devuelvo la palabra. Muchas gracias, Carolina, por esta presentación tan interesante. Y veo que ya contamos con el señor Hemmings. Queremos confirmar que podemos escucharlo. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días. Perfectamente. Qué bueno. Muchas gracias. Ahora sí. Muy buenos días a todos y mil disculpas por los problemas de conectarse antes, pero estoy con mi teléfono. ¿Sí, ¿me ven? Porque no me veo. Perfectamente. Vale. Vale. Bueno, un saludo a todos y a todas y por este evento tan importante. Gracias sobre todo a Alejandro Botero por su colaboración y la colaboración del Departamento Nacional de Planeación y también por haber dicho la palabra aceleradora en inglés, porque es una palabra que nos cuesta decir en español, pero accelerator. Entonces, también quería agradecer a nuestros aliados en PricewaterhouseCoopers, en Ricardo Energy y también en E3 Asesorías por su enorme trabajo en el diseño de la nueva convocatoria para el Accelerator aquí en Colombia, que para nosotros están en línea con las prioridades de la estrategia del financiamiento climático que liderará el DNP. La Accelerator hace parte de los esfuerzos de nosotros en el Reino Unido para identificar soluciones innovadoras que multipliquen las inversiones necesarias para lograr economías con cero emisiones netas al año 2050. Entonces, para nosotros es muy, muy importante. Hemos hablado en este tema en el COP26 que tuvo lugar en Glasgow en noviembre pasado y vimos una gran variedad de actores comprometerse en acelerar la implementación del Acuerdo de París. Y claro que sí, Colombia fue uno de los países reconocidos por su ambición política. Y ahora es el momento de la parte más difícil, convertir esa ambición en acción. Sabemos que si queremos tener éxito, la innovación y la financiación del sector privado van a ser clave para ese éxito. El anuncio de Colombia y sus compromisos superó las expectativas de nosotros en el Reino Unido y la comunidad internacional en general. Esto incluye la meta de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en 51% para el año 2030, así como lo relacionado con medidas de adaptación al cambio climático. Y como ha dicho Alejandra, el Accelerator busca aportar el cumplimiento de estos compromisos y ojalá poder compartir buenas prácticas en otros países de la región y en el mundo también. En la COP26, el Reino Unido lanzó la Agenda Breakthrough, un compromiso de trabajar junto con otros socios internacionales para acelerar el desarrollo y la implementación de tecnologías limpias. Y a través de la Alianza Financiera de Glasgow para cero emisiones netas, se comprometieron más de 130 billones de dólares de capital privado para lograr una economía carbono neutral al año 2050. La parte más emocionante del Accelerator para nosotros y del evento de hoy es que reúne esos dos aspectos, aprovechando la experiencia de los sectores privado y financiero para acelerar la financiación de la transición climática. Hoy buscamos consolidar en Colombia el Climate Finance Accelerator como un proceso permanente de mediano y largo plazo, que integre de manera creativa el sector financiero con nuevos proyectos en diferentes sectores de la nueva economía del clima. Esperamos
que esa nueva oportunidad sirva como plataforma para catapultar nuevas inversiones que aporten al cumplimiento de los compromisos de Colombia bajo el Acuerdo de París, los cuales fueron actualizados con ocasión de la COP26. Pero ¿cómo lo haremos? Conectado al sector financiero, incluyendo bancos y fondos especializados, con las mejores ideas de proyectos en los sectores de energía, transporte, bosques, agricultura y uso de suelo, entre otros. En otras palabras, construimos los puentes necesarios para que entidades financieras que tienen interés en esos proyectos puedan llegar a nuevos acuerdos de inversión para hacer realidad ideas transformadoras que aporten desde Colombia a la solución de la crisis climática que afectan todos. También buscamos que el Climate Finance Accelerator ofrezca un modelo efectivo que traiga mayor capital privado para desarrollar economías más competitivas, crear nuevos y mejores empleos, así como para promover mayor prosperidad para todos en el largo plazo. El Climate Finance Accelerator también responde a uno de los principales objetivos de nuestra alianza Colombia-Reino Unido para el crecimiento sostenible, la cual es cerca de cumplir 3 años desde su firma en Londres en verano de 2019. Dicho objetivo consiste en colaboración y más colaboración entre el UK y Colombia para la ambición climática. Y con el Climate Finance Accelerator esperamos consolidar nuevas avenidas de colaboración, los cuales PwC y E3 van a explicar. Estas avenidas integran una serie de mesas de trabajo especializadas que servirán para identificar cuellos de botella para la financiación de un portafolio amplio de proyectos. También va a afianzar el proceso de la Climate Finance Accelerator en la estructura de la estrategia de financiamiento climático aquí en Colombia. Estoy seguro que con la convocatoria de proyectos que lanzamos hoy, estamos sembrando semillas que darán muchísimos frutos en el futuro cercano. No veo la hora de poder ver resultados concretos en los próximos meses y, por qué no, ser testigo de los primeros acuerdos de financiación bajo la Accelerator antes que termine el 2022. Estamos muy emocionados para ser vinculados con este proyecto y agradecemos también el apoyo que hemos recibido. Gracias. Señor Hemmings, muchas gracias por su participación. Y estamos viendo muchas entradas de las preguntas que tiene el público y que tienen los participantes. Les estaremos dando respuesta durante el evento y después del evento también. Y precisamente, como lo menciona el señor Hemmings, a continuación explicaremos puntualmente en qué consiste el proceso de convocatoria de proyectos de la aceleradora. Le doy paso con esto a Carolina Gudelo, gerente de Sostenibilidad y Cambio Climático de PwC Colombia, y a Claudia Martínez, directora de E3, Ecología, Economía y Ética. Muchas gracias, Margarita, y muchas gracias para todos por estar el día de hoy acá acompañándonos. Como Margarita acaba de mencionar, vamos a presentar a la aceleradora de financiamiento climático. Como todos ustedes de pronto han escuchado, la aceleradora es una iniciativa del Departamento de Negocios, Energía e Industria del Reino Unido, liderada por el equipo de CFA Global. En este momento está siendo liderada por el Reino Unido y se encuentra en 8 países en el mundo. Está en México, en Colombia, en Perú, en Turquía, en Nigeria, en Sudáfrica y en Egipto. En Colombia, la aceleradora está siendo estructurada por el equipo de PwC y por el equipo de Ecología, Economía y Ética. La aceleradora es una plataforma que articula tanto a proponentes de proyectos, actores del sector financiero y portafolio de proyectos, con la finalidad de crear un portafolio de proyectos que sean banqueables y ampliar el conocimiento y la capacidad financiera de los proponentes de proyectos. Uno de los objetivos más importantes o 4 los objetivos principales es fortalecer la capacidad de los proponentes de proyectos,
establecer redes entre los participantes en el financiamiento climático. También muy importante mejorar la comprensión de los participantes en el financiamiento climático y apoyar en la formulación de políticas para sobrepasar las barreras que tenemos en este momento de cambio climático en el país. Como les hemos mencionado y hemos mencionado anteriormente, la finalidad de CFA Colombia, del equipo de CFA Colombia, es implementar una secretaría técnica. Dicha secretaría técnica es estructurar esta plataforma colaborativa entre los proponentes de proyectos, que articularía los proponentes de proyectos, el sector público y toda la comunidad financiera. Como ya Carolina Díaz, directora del Departamento Nacional de Planeación, nos ha explicado, hemos venido trabajando arduamente para articular la aceleradora a la estrategia de corredor de financiamiento climático. Y con esto, el día de hoy los convocamos a lanzar el primer ciclo operacional del CFA. El lanzamiento comienza el día de hoy, también en respuesta a algunas de las preguntas que han hecho en el chat. El lanzamiento, empezamos el día de hoy con este lanzamiento. Les vamos a compartir en los próximos slides el espacio para la página web donde van a poder encontrar más detalles del mismo lanzamiento y todos los detalles de la aceleradora. Vamos a estar alrededor en un proceso de recepción de propuestas durante un mes para tener un cierre de convocatoria de proyectos alrededor del 17 de junio del próximo mes. Posteriormente tendremos una evaluación de proyectos donde vamos a contar con un comité de evaluación y posteriormente mentorías especializadas para aquellos proponentes de proyectos que salieron seleccionados. Como ustedes pueden ver, también vamos a estar haciendo actividades de generación de capacidades, webinars específicos para los casos de AFOLU, energía y transporte. Entonces, los invitamos a que entren a nuestro sitio web y entren y miren todos los criterios también de selección que vamos a tener para esta convocatoria. Con esto le doy la palabra a Claudia Martínez, que nos va a contar un poco más del financiamiento combinado y de los criterios de selección y tipos de proyectos de la aceleradora de financiamiento climático estará recibiendo. Muchas gracias para todos. Muchas gracias, Carolina, y qué alegría estar acá lanzando esta aceleradora de financiamiento climático. Realmente es muy importante entender que el financiamiento solo se va a lograr si entendemos el financiamiento combinado. Adelante. Básicamente, cualquier proyecto tiene un ciclo de vida en donde en la etapa de entrada tiene mayor riesgo, porque simplemente está probando el concepto. Todo el tema de Blended Finance tiene que ver con manejar los riesgos desde la entrada, dándole mucho más concesionalidad y dándole entrada al sector privado para lograr esta combinación de esquemas financieros que bajen, digamos, el riesgo para la entrada del sector privado. Evidentemente, cuando ya los proyectos van a una etapa de estandarización o agregación, entonces ahí el riesgo se baja y finalmente acuden, digamos, a un financiamiento convencional, que es a lo que esperamos que lleguen todos los proyectos de financiamiento climático en Colombia. Entonces es cómo manejar este ciclo de proyectos de manera, digamos, efectiva con una diferencia, digamos, de mecanismos financieros. Adelante. El financiamiento combinado está realmente creciendo en el mundo. Hoy en día todos los cierres financieros de los proyectos climáticos se están generando con estructuras innovadoras, donde se juntan muchos financiadores de proyectos a hacer, digamos, estructuras combinadas para resolver, digamos, y hacer banqueables los proyectos climáticos. Adelante. En este contexto, pues hay muchos tipos de financiamiento, digamos, que se puede acudir, las subvenciones y la asistencia técnica, combinando, digamos, recursos mucho más económicos, y después se va pues a otro tipo de financiamiento tipo equity, tipo préstamos concesionales o menos concesionales, que ya van, digamos, a estructuras de mercados, garantías, inclusive fondos verdes, para llegar, digamos, a unas deudas estructuradas. Y entonces esta combinación es lo que hace factible el financiamiento a largo plazo en cualquier país y en el mundo. Adelante. Entonces, en este contexto, la aceleradora de financiamiento climático tiene, digamos, algunos criterios de selección de proyectos.
Voy a ir rápidamente por los más importantes, pero todo esto va a quedar en línea. Adelante. Primero, evidentemente vamos a financiar a aquellos actores que están generando más emisiones en Colombia, como son el sector afolo, el sector transporte, el sector energía, pero obviamente cualquier otro tipo de sector que venga con un proyecto innovador y interesante a la aceleradora va a estar recibido. En el tipo de proyectos, pues son activos reales, son proyectos que en todo caso tienen que tener una fuente de reembolso, fuentes, digamos, realmente que puedan ser pagables. Acá no estamos teniendo, digamos, solo proyectos concesionales, sino proyectos que realmente tengan fuentes de reembolso. Proyectos de construcción u operación, proyectos que pueden también acudir a ser agregados, por ejemplo, líneas de crédito en el sector afolo, o por ejemplo, estructuras que combinen todo tipo de agregación para acelerar la energía alternativa. Y evidentemente, pues, proyectos que reflejen, digamos, que se reflejen en las políticas públicas del gobierno colombiano, que ya lo han explicado también la directora de Planeación Nacional, y que también tengan tras de sí un equipo de trabajo sólido, como cualquier proyecto que uno va a evaluar. Adelante. En el financiamiento, pues mayoritariamente con capital privado respaldado por incentivos públicos o recursos concesionales de cualquier fuente. Colombia tiene muchos recursos, digamos, concesionales propios del país, pero también de recursos multilaterales o de concesiones que dan los países bilateralmente, inclusive de fondos internacionales como el Fondo Climático Mundial y otros, que pueden mezclarse para realmente acudir a esta estructura de financiamiento. Lo que queremos es, evidentemente, que estos modelos se repliquen, pero que sean dedicados para cada uno de los proyectos que vamos a hacerle la mentoría. Queremos proyectos que estén en etapas ya maduras y no necesariamente en estados muy incipientes de concepto. Y evidentemente que tengan una estructura comercial desarrollada con suficiente desarrollo para que se pueda entender su estructura financiera. Adelante. También, digamos, queremos proyectos que vayan desde $1 millón para arriba, no subimos el techo y creemos que en el mercado colombiano hay proyectos interesantes, tenemos socios en esto como desde Bancoldex que acude a créditos más chiquitos hasta PNB Paribas que tiene abiertas las puertas para estructuras grandes y entonces es en esta mezcla de todas las formas de financiamiento que vamos a poder, digamos, apoyar en esta estructuración. Evidentemente nos importan los impactos climáticos del proyecto y acá no solo los impactos en mitigación, sino también en adaptación y que sean proyectos innovadores, escalables, que realmente tengan el concepto climático muy claro y que tengan todos los cobeneficios ambientales, sociales y también de género incluidos como temas muy importantes y muy claros para lograr las metas de Colombia ante París. Adelante. Adelante. Los tipos de proyectos, ya dijimos, pues son mayoritariamente en energía, en el sector afolo y en el sector transporte. Creo que hay muchos proyectos en Colombia muy innovadores que se están dando y lo que queremos es tenerlos en la mesa. Esta plataforma lo que genera es un portafolio de proyectos innovadores y una, digamos, sinergia de financiadores al otro lado para hacer el cierre de estos grandiosos proyectos. Adelante. Entonces, le paso la palabra a Carolina para que nos diga cómo postular a la aceleradora. Carolina, por favor. Claro que sí, Claudia, muchas gracias por tu presentación. Entonces, para postular tu proyecto, puedes ingresar a nuestra página web www.pwc.com/CFA-HTML. Entonces puedes encontrar en el banner principal toda la parte del formulario de ingreso de los proyectos, donde también puedes encontrar las fechas importantes de esta convocatoria. Y accediendo al link donde ustedes pueden ver, pueden también acceder al Google Forms, donde va a haber una serie de preguntas relacionadas con el proyecto que desean postular a la aceleradora. También pueden ingresar al formulario de aplicación de proyectos por medio de la sección de proyectos para que también tengan diferentes formas de ingresar.
Está el correo donde nos pueden contactar al equipo de CFA Colombia y claro está, los estaremos atendiendo a su pronta medida cualquier inquietud que ustedes tengan. Y con esto ya le doy la palabra a Margarita para que continúe con la próxima sección. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia y Carolina, y vemos en el chat que nos acaban de compartir el link a la página web para que todos los participantes puedan acceder más fácilmente. Vamos a continuar entonces con un diálogo muy interesante que va a ser moderado por Claudia y en el cual tendremos como panelistas a Alex Saer, a María José Naranjo y a Franco Pisa. Por favor, Claudia, te doy paso para el panel y que nos presentes a nuestro equipo de panelistas. Muchas gracias. Bueno, pues qué lujo de panel y muchas gracias a Alex, director de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a María José Naranjo, que es la vicepresidenta de Estrategia Corporativa de Bancoldex, y a Franco Pisa, que ha sido director corporativo y es director corporativo de Sostenibilidad del Grupo Bancolombia. Entonces, bueno, muy bienvenidos, por favor prendan sus cámaras y vamos a hacer esto ágil e interesante. Y quiero empezar entonces con Alex. Alex, muy bienvenido. Y tú como director de Cambio Climático de Colombia, quiero que nos des un poco una entrada de cuáles son las oportunidades y retos de financiamiento climático para cumplir estas metas de contribuciones nacionales determinadas. ¿Cómo lo has visto desde el Ministerio de Medio Ambiente y como director de Cambio Climático? ¿Dónde están esas grandes oportunidades y dónde están esos grandes retos para hacer estos cierres financieros? Muchas gracias, Claudia, y muchas gracias a todo el equipo por todo el lanzamiento del día de hoy de la aceleradora de financiamiento climático. Yo creo que, primero que todo, hay un reto muy importante en la financiación de todas las medidas de la NDC del país. Recordemos que son cerca de 196 medidas entre mitigación, adaptación y cambio y pues todas las condiciones habilitantes. Como para dar un contexto, nosotros en la ley 2169, la ley que nosotros la llamamos Ley de Acción Climática, estamos desarrollando, o cada una de las entidades está desarrollando unos planes de implementación de las medidas para cada una de las medidas de las NDCs. No solamente pues, los ministerios responsables de ciertas medidas, sino también los territorios, y estamos trabajando, y las empresas también estamos trabajando. Y una de las preguntas más frecuentes sobre estos planes de implementación es de dónde va a salir la financiación y cómo vamos a financiar todo el tema y todas las medidas de la NDC del país. Entonces ahí hay un desafío muy importante que yo creo que con este instrumento pues lo abordamos. Y una cosa que me parece muy interesante de este instrumento es el trabajo que tiene uno que hacer conjuntamente entre el sector privado, el sector público y todos los que desarrollen los proyectos. Entonces, yo creo que uno, empezando por desafíos, los esquemas innovadores de financiación. Sabemos que estas son medidas profundas que necesitan una transformación muy grande. Pensemos en las medidas de afolu, las silvopastoriles, las de restauración. Necesitamos esquemas de financiamiento que sean innovadores, que además permitan colocar el dinero en los interesantes y que sirvan de vehículo para generar estos proyectos donde los esquemas tradicionales no están funcionando y no tienen el volumen para poder responder a estas necesidades. Entonces yo creo que acá, en este sentido, con la aceleradora de financiamiento climático y con todos los criterios que se han definido en los proyectos, podemos abordarle a esos retos bien importantes donde el financiamiento tradicional no está llegando. Y ahora bien, ¿dónde están las oportunidades? Yo creo que frente a la NDC hemos visto que esto es un camino que no tiene marcha atrás. Nosotros quisimos con la Ley de Acción Climática, la 2169, elevar todos esos compromisos de NDC a ley precisamente para generar un cumplimiento, y lo que hemos visto es una movilización bien importante de las empresas, de financiadores, en cómo poder vincularse a todas estas acciones de las NDCs. Entonces hacer ese match
entre los interesados en financiar y el desarrollo de proyectos va a ser muy interesante. Ahora, ¿qué oportunidades hay? Y reto al mismo tiempo, poder formular los proyectos. Yo creo que más que la financiación, los montos están ahí, los interesados en entregar financiación están ahí, sino generar esas capacidades para la generación y para la estructuración de esos proyectos va a ser muy importante. Y ahí también resalto la idea de este proyecto en su componente de generación de capacidades. Entonces yo creo que ahí se juntan una necesidad bien importante con este instrumento y yo creo que va a ser positivísimo para poder cumplir nuestros compromisos climáticos de mediano y de largo plazo. Muchas gracias, Alex. En aras del tiempo y sabiendo que María José tiene otro compromiso más adelante, entonces María José, quería preguntarte cómo lograr un portafolio de proyectos climáticos banqueables y digamos cuáles son esas alternativas para apoyar en la estructuración de instrumentos financieros que logren hacer más oportunos, digamos, estos cierres financieros. ¿Cómo ves esta mezcla? Claudia, un gusto saludarte, a mis compañeros de panel, Alex y Franco, también un gusto volvernos a encontrar en estos escenarios. Pues mira, Claudia, aquí en Bancoldex creemos que hay un triángulo virtuoso que no podemos desconocer. Y ese triángulo, pues obviamente tiene tres paticas. La primera son los empresarios. Y cuando te voy a contar esta historia, te voy a ir hablando de retos y oportunidades que hemos visto. Los empresarios, desde luego, hay que ayudarlos a entender, a enamorarlos y a conquistarlos para que se metan en un tema de desarrollo sostenible y que lo vean rentable, que vean rentable proyectos de eficiencia energética, economía circular, transporte sostenible, entre otras, Claudia, porque tú sabes también que salir a los mercados internacionales implica tener, por ejemplo, unas certificaciones de uso responsable de los recursos, de tus proveedores encadenados también de forma ecoeficiente. Así que, desde luego, crear la necesidad de la empresa, y ahí debemos estar con asistencia técnica, con sensibilización, con acompañamiento no financiero. Entonces, eso por parte de la empresa. Luego, la segunda pata, desde luego, es Bancoldex. Entonces, tú nos dices cómo Bancoldex acercarse financieramente a esos proyectos. Lo hacemos de dos maneras. Uno, pues con el esquema de redescuento que se ha conocido toda la vida. Bancoldex, a través de bancos y intermediarios, canalizamos los recursos. Importantísimo acá, Claudia, micro, pequeña y mediana empresa en especial. Entonces es un nicho donde usualmente los bancos por nivel de riesgo también lo han visto de forma diferente, pero yo creo que cada vez más hay esquemas de financiamiento para ese tamaño de empresa. Ahora bien, ¿cómo no hacerlo de forma no tradicional? Que era lo que estaba diciendo Alex hace un ratico, y es, bueno, pues acá nos hemos inventado unas líneas que tienen un componente no financiero y tal vez de incentivo o premio, es decir, si la empresa hace ABC, si la empresa se mete en este tipo de proyectos verdes, si la empresa reduce, si la empresa ahorra, entonces nosotros reducimos la tasa, ejemplo, o una línea que compone la parte de financiación con una asistencia técnica que va junto, también es una forma no tradicional de entrar. Entonces, esa parte en forma de redescuento, que hemos tenido unas líneas muy, muy lindas como Desarrollo Sostenible Adelante, como la línea MEVA, para inclusive también engranar al sistema financiero para que juntos podamos hacer una mejor simbiosis y llegar de forma más potente, porque acá la banca de desarrollo hace eso, adicionalidad, entra para poder tener mayores plazos y mejores condiciones, ¿no es cierto? Y la tercera patica son los bancos, y los bancos acá nosotros los acompañamos desde luego cuando el esquema es de redescuento, los hemos ayudado a fortalecerse con recursos de asistencia técnica para fortalecer, por ejemplo, el SARAS, que es el Sistema de Riesgos Ambientales y Sociales. ¿Qué mejor que unos bancos que entienden muy bien la problemática verde, que comprenden la taxonomía que nos dio la Super, que hablan el mismo idioma y que cada vez se saben acercar más a este tipo de proyectos? Así que si nosotros como Banco de Desarrollo ayudamos a que haya un engranaje
de los bancos de primer piso más potente, ejemplo Protocolo Verde, ejemplo todos los fortalecimientos de temas de riesgos ambientales y sociales, pues digamos que ahí vamos a tener un ecosistema potente y, como digo yo, un triángulo virtuoso con unas 3 patas muy fuertes: empresa, instituciones financieras y banca de desarrollo, que a su vez, también lo mencionaron, se puede fondear en unos mercados internacionales que, uno, cada vez son más exigentes con nosotros mismos para el tema de fondeo, y dos, pues cómo nosotros buscamos recursos concesionales. Pero nosotros podemos estar llenos de fondeo, pero si no hay los proyectos banqueables, si no hay un volumen, si no hay unas empresas MIPYMES cada vez más conscientes de que la sostenibilidad es rentable, pues yo creo que ahí está el mayor reto, ¿no? Encontrar ese volumen. Y pues finalmente, pues desde Bancoldex, para que lo sepan también, el banco está entrando en riesgo directo, donde también estamos prestando a pymes que tienen proyectos verdes, y también desde el Fondo de Capital Privado también es una opción para financiar empresas micro, pequeña, no micro no, pero pequeña, mediana empresa, grande, también entra en temas de venture capital y de private equity. Así que, Claudia, yo te diría que como Banco de Desarrollo nuestra responsabilidad, o mejor, contribución, es ayudar a que las 3 paticas tengan engranajes potentes y desde luego entrar con una financiación no tradicional, ojalá en mejores condiciones, en especial de plazo, de gracia y de tasa de interés, pero creemos que el plazo y la gracia son elementos potentes que pueden activar ese tipo de proyectos en Colombia. Así que yo creo que esa es nuestra responsabilidad y ahí están los retos más importantes. Genial, María José. Yo creo que además Colombia siendo un país que el 96% son pymes. Pues todo este tema, además de generar proyectos agregados de pymes, se convierte en todo un tema, ¿no? Yo he visto en Blended Finance unas estructuras de agregación, por ejemplo, en la India muy interesantes en proyectos FOLU. Hay agregación, por ejemplo, de energías solares en el África muy grandes. Entonces, digamos, es la agregación para llegar a volúmenes, ¿no? Porque Exacto. uno solo no podemos. Entonces, creo que, digamos, tener a Bancoldex acá me parece súper entusiasmante. Franco, la misma pregunta, o sea, tú desde Bancolombia, que ustedes tienen además tantas estructuraciones que han estado mezclando y generando innovación financiera, ¿cómo ves pues estos instrumentos para llegar a hacer un cierre? Y ¿cómo ves también esta plataforma en donde se juntan los financiadores a pensar conjuntamente? Claudia, muchas gracias por la invitación. Un saludo igualmente a María José y a Alex. Muy valioso todo el ejercicio que se ha venido desarrollando a través de la aceleradora. Yo creo que es fundamental poder seguir identificando proyectos para el país, porque finalmente, como Alex lo mencionaba, el tema no tiene que ver con una restricción directamente de los recursos. Yo creo que los recursos están, es finalmente dónde ubicarlos y finalmente los proyectos que nos están ayudando a apalancar la agenda, cómo los movilizamos y los traemos. María José estaba mencionando también una serie de temas que hoy en día ya están habilitados en este ejercicio, y yo quisiera ya hacer como una distinción, Claudia, alrededor del ejercicio. Hay una parte que hoy se está financiando y se está financiando a través de mecanismos convencionales. Hay muchas preguntas en el chat alrededor de si proyectos de alumbrado público en municipios son viables. Eso ya se está financiando. Toquen la puerta de bancos que están acompañando los entes territoriales y hay mecanismos diferenciales con tasas diferenciales para poder implementar esos proyectos. Están preguntando por proyectos de pymes, justamente por los montos, porque como se estaba hablando de más de $1 millón, alguien decía, pues bueno, pymes sí, pymes no, y tú hablabas de la agregación. Entonces, eso puede ser una ruta para los temas que aún no están desarrollados de una manera adecuada y que requieren esa innovación, esa forma distinta de ser abordados con recursos no solamente de crédito, sino que eventualmente recursos de blended, que era por donde arrancabas finalmente la presentación que hacías, pero también de otros mecanismos de inversión, ¿cierto? María José mencionaba temas tipo venture, mencionaba temas diferentes a los de crédito convencional, y todo eso está ahí. Pero por otro lado, también hay una pregunta de la Secretaría donde estamos acompañando a las pymes en temas de eficiencia energética. Venga, esos proyectos ya son financiables, o sea, esas pymes pueden tener el acompañamiento para los proyectos de eficiencia energética a través de líneas especiales que están estructuradas para ello. Entonces, hay muchos de los proyectos que están ahí en la ruta que van en ese mecanismo, y hoy en día, por ejemplo, desde Bancolombia nos hemos comprometido a movilizar desde el 2020 hasta el 2030 cerca de 500 billones de pesos. Es una cifra inmensa, eso es
la mitad del Producto Interno Bruto del país en un año, y lo hemos venido planteando en escenarios que son similares a los que se están persiguiendo desde la aceleradora, que veíamos en la presentación igualmente de planeación, donde está el agro, donde están las pymes, donde está la reconversión tecnológica, donde está la descarbonización, el transporte bajo en emisiones, la construcción sostenible, donde están los temas del emprendimiento de género y la inclusión financiera. Ahí venimos avanzando con cumplimientos muy interesantes y movilizando todo este tipo de soluciones en inversión, en financiamiento, en mecanismos de garantía, en asistencia técnica, en combinación de recursos, en proyectos que ya se están dando en esos sectores. Y más recientemente, esto fue antes de Semana Santa, lanzamos una iniciativa que nos llevaba a mover esto de una manera diferente, ¿cierto? Porque se requiere finalmente una innovación, se requieren nuevos productos para unos temas que pueden ser más complejos, y esto se denomina, esto es muy parecido a las siglas que tiene la aceleradora, pero esto es CFLI. CFLI es una iniciativa de liderazgo y financiamiento climático. Viene promovida desde Bloomberg y estamos trabajando digamos, en coordinación con el equipo de BBVA en Colombia, junto con Bancolombia, y estaremos invitando a 8 organizaciones más, 10 organizaciones más a nivel local e internacional para sumarnos en la ruta. Hay 5 temáticas que van a ser apalancadas y financiadas y que van a construir igualmente nuevos mecanismos de financiación. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos temas de economía circular, tenemos los temas que están de AFOLU, tenemos los temas de adaptación, tenemos los temas de energías renovables y temas de hidrógeno. ¿Esto qué implica? Que necesitamos identificar proyectos. La aceleradora se vuelve un factor fundamental porque los recursos de financiación y los nuevos instrumentos están en construcción, pero sin proyectos no hacemos nada. Entonces necesitamos traer los mejores proyectos, que sean proyectos rentables, que sean proyectos que tengan retornos, que requieran esa combinación de recursos en temas de asistencia técnica, pero las iniciativas trabajan de la mano y en llave para que esto pueda pasar. Es un muy buen escenario, es un muy buen momento, es una muy buena oportunidad para seguir trabajando de la mano en todas estas oportunidades que nos trae la agenda climática. Y fundamentalmente, insisto, el rol de la aceleradora en la identificación de este tipo de proyectos va a ser clave porque los recursos están ahí al frente. Necesitamos proyectos. Gracias, Franco. No, muy interesante además porque se están dando estructuras financieras en todos lados del mundo. Todo el mundo está buscando proyectos interesantes, pero todo el mundo está buscando que los países se organicen. Porque es que el financiamiento llega cuando hay proyectos, cuando hay gobernanza, cuando hay organización, cuando uno sabe cómo entrar. Y yo creo que todos estos temas, pues cuando Colombia se empiece a organizar a través de este corredor de financiamiento climático, de estas estructuras como la aceleradora, pues le va a dar también la entrada a muchas posibilidades, ¿no? Y entonces ahí te devuelvo a ti, Alex, para cerrar este panel. Es decir, realmente, ¿cómo lograr que Colombia, que las gobernaciones, que las alcaldías, que el sector privado, que los sectores realmente generen proyectos innovadores? ¿Cómo crees tú que podemos acelerar, digamos, este desarrollo de proyectos? Gracias, Claudia. Yo creo que se han tocado puntos bien importantes, pero el que ahora tú mencionas y la pregunta que refieres, yo creo que es fundamental. Tenemos la acción climática y los compromisos que hemos hecho y el desarrollo de la GNS ha sido muy a nivel central, aunque hemos trabajado muchísimo con los territorios y por eso hay muchas medidas de la GNS que son medidas de los territorios. Sin embargo, necesitamos seguir trabajando con los territorios, haciendo los PIC territoriales, avanzando y actualizando esos PIC territoriales y de alguna manera impulsando también los PIC territoriales, que son los que de alguna manera van a poder desde el sector público a nivel de municipios generar esos lineamientos de proyectos. Pero y en ese transcurso nosotros precisamente estamos haciendo lo que se llama la gira de acción climática, y esa gira de acción climática con el ministro lo que estamos es trabajando con los territorios diciéndoles, vean, estas son las GNS, estas son las medidas de las GNS, y trabajando junto con los nodos, reactivando los nodos regionales de cambio climático y vinculando además a las empresas y a otros actores que hacen parte del sistema para precisamente impulsar la generación de proyectos. Ahora, hay otro tema bien importante y es, queremos y estamos tratando de vincular los nodos regionales de cambio climático con el Sistema Nacional de Competitividad y Innovación y las comisiones regionales de competitividad e innovación, porque pensamos que desde ahí también se pueden generar muchas ideas y mejorar la dinámica en la generación de los proyectos. Pero fundamentalmente es un tema que no solamente es del sector ambiental, sino de todos los sectores.
necesitamos seguir fortaleciendo las capacidades para la generación de proyectos. Y yo creo que eso es una conclusión porque, como lo dicen, a nosotros como gobierno nos llevan muchos interesados de poder generar financiamiento, pero por un lado, los mecanismos que con este instrumento pues lo complementamos y lo abordamos, pero la generación de proyectos todavía sigue siendo como ese cuello de botella. Yo creo que ahí la generación de capacidades va a ser muy importante. Yo creo que seguir trabajando con los territorios, fortalecimiento y conocimiento de las GNDCs, actualizar los planes y seguir trabajando en los planes de gestión integral de cambio climático territoriales va a ayudarnos en ese objetivo. Muchas gracias, Alex. Y bueno, quiero en aras del tiempo acabar este panel y darles las gracias de verdad a los tres. Quiero también darle las gracias a, digamos, a entidades financieras que se han sumado a la aceleradora, al Banco de Bogotá, pues obviamente a Bancolombia que está acá, a Bancoldex, a BNB Paribas, a la Financiera de Desarrollo Nacional, al Banco Interamericano de Desarrollo, y a varios fondos de inversión que ya nos han dicho que se quieren sumar a esta aceleradora porque acá caben todas las estructuras de financiamiento, y además a Sobancaria, que también va a hacer que se vayan uniendo más entidades financieras con estructuras de financiamiento cada vez más elevadas. Así que les agradezco muchísimo, de verdad. Yo creo que la sinergia entre el sector público y privado en esta aceleradora es fundamental para lograr, digamos, los objetivos de Colombia. Les agradezco mucho, María José, Franco y Alex, un abrazo. Y Margarita. Gracias, Claudio. Mil gracias, hasta luego, un gusto Estén muy bien. saludarlos. Chao. Gracias. Gracias, Claudia, y a nuestros panelistas por este espacio tan interesante. Como es muy importante lograr coordinación y coherencia con las prioridades sectoriales que tenemos a nivel país, continuaremos con una presentación precisamente de las prioridades sectoriales desde 3 ministerios. Nuestro asesor del despacho de la ministra de Transporte se excusó, no podrá acompañarnos el día de hoy, y por lo tanto vamos a darle paso a Diego Grajales, coordinador de cambio climático del Ministerio de Minas y Energía, con la presentación relacionada con las prioridades sectoriales de este gabinete. Hola a todos, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Muchas gracias al DNP por la invitación y realmente por este gran esfuerzo que realmente es una necesidad muy álgida para nuestro sector. En ese orden de ideas, pues el día de hoy vamos a presentarles de manera muy grande, muy general, las necesidades que tenemos nuestro sector, nuestra coordinación con nuestro Plan Integral de Gestión de Cambio Climático y cómo precisamente este ejercicio pues es de gran valor para que nuestras metas se puedan desarrollar. Continuamos, por favor. Perfecto. Nosotros el año pasado actualizamos nuestro Plan Integral de Gestión de Cambio Climático del sector minero energético, el cual propuso una senda para ser carbono neutral al año 2050. Esta senda es la que ustedes pueden observar en pantalla. Para resumirles, lo que nosotros buscamos es habilitar diferentes acciones que permita al sector ser carbono neutral, en el sentido que la carbono neutralidad se alcanza a través de 4 importantes actividades: evitar emisiones, reducir emisiones, capturar o corregir como esa emisión y por último compensarlo. En el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático identificamos una senda que tiene estas 7 opciones que ustedes ven en pantalla, desde la diversificación de la canasta y de la matriz eléctrica, impulsando nuevas fuentes de energía renovable, hidrógeno, geotermia, uso de las baterías, es decir, todas estas nuevas energías que hoy se plantean. Sin embargo, después de eso, ustedes pueden ver que no solo con la inclusión de estas nuevas tecnologías podríamos abatir todas las emisiones. Casi que el 50% de las emisiones al año 2050 toca trabajarlas de diferentes aspectos o a través de otras actividades, como cuáles, por ejemplo. Está todo el control de las emisiones fugitivas de la industria de hidrocarburos y minería, está claramente procesos de eficiencia energética, nuevas tecnologías como las de captura, uso y almacenamiento de carbono, y la sustitución de combustibles fósiles por sus combustibles de cero y bajas emisiones en la producción de minerales e hidrocarburos.
Estas actividades, sin embargo, aún no nos llevan a abatir el 100% de las emisiones. Y ustedes pueden ver una línea verde, la última línea verde, que está asociada a todos los temas de compensación ambiental, que para nosotros muy importante el impulso de las soluciones basadas en la naturaleza y también el entendimiento de los mercados de carbono para que esto pueda ser posible. En ese sentido, todo esto requiere acelerar inversiones en nuevos proyectos, en nuevas iniciativas, y esto hoy por hoy nos está dando un valor aproximado de 38 mil millones de dólares o casi que 50 mil millones de dólares para que todo pueda ser posible. Esto pues claramente nos da una necesidad de seguir avanzando en atraer inversiones. Creemos que el camino correcto no es que el gobierno coloque esta inversión, no que el Estado coloque esta inversión, sino realmente construir todos los mecanismos necesarios, pintar la cancha para que las industrias o para que el privado, para que el sector privado y público pueda hacer esas inversiones y pues pueda ser rentable. Continuamos, por favor. Ahora bien, para que esto pueda ser posible, creo que hay otro aspecto importante y es la innovación. Y en ese sentido, pues el desarrollo de nuevas tecnologías. Lo que ustedes ven en pantalla es cómo el desarrollo de diferentes tecnologías podrían ayudarnos a ser carbono neutrales. Hoy por hoy, las características que ustedes ven en pantalla nos muestran que como van dándose las cosas, el desarrollo de las tecnologías y demás, todas las tecnologías podrían alcanzar un estado de madurez hasta el año 2070. Y esto pues ya es un tiempo muy tardío para poder cumplir las metas de cambio climático. Y en ese sentido, pues casi que toda la inversión en innovación toca acelerarla para que esta gráfica que ustedes ven en pantalla pueda llegar a culminarse en el 2050 o claramente antes. Acá lo que ustedes ven en pantalla es el desarrollo de diferentes tecnologías para que esto pueda ser posible. Hay unas que ya están en estado de maduración, pero hay otras en prototipos e importante hacer la inversión en este proceso. Continuamos, por favor. Ahora bien, todo esto, todas las señales que hemos dado anteriormente se encuentran enmarcadas en nuestro Plan Integral de Gestión de Cambio Climático 2050, el cual fue adoptado a través de la resolución 40350 del 2021. Actualizado a través de esa resolución y en ese sentido pues tenemos todo el soporte jurídico para que esto pueda ser posible. Continuamos, por favor. Ahora bien, entonces lo que vemos es que precisamente el ejercicio, la aceleradora de financiamiento que estamos trabajando pues muy de la mano con DNP y claramente pues ponemos a disposición todas nuestras capacidades e instancias de coordinación que ya tenemos a través de nuestro plan, pues es un aparato fundamental, es un instrumento fundamental para que todo esto pueda ser posible. Hoy por hoy pues está enmarcado en nuestro Plan Integral de Gestión de Cambio Climático a través de estos, digamos, de estos lineamientos. Y continuamos, por favor. Solo para finalizar, uno de los instrumentos con los que nosotros queremos conectar tanto los instrumentos nacionales, la política nacional, nuestro plan de cambio climático, con la inversión del sector privado, es el impulso de planes integrales de gestión de cambio climático empresariales, los cuales en nuestro plan de cambio climático tenemos una meta de que las empresas del sector tengan estos planes al año 2024. En el marco de estos planes, lo que estamos impulsando es que las empresas identifiquen su senda de carbono neutralidad, sus riesgos climáticos y de transición, pero también identifiquen cuál es su mejor forma de financiar esas sendas. En ese sentido, pues aquí la invitación es precisamente a utilizar todas las herramientas que hoy estamos generando, trabajar conjuntamente para que las empresas puedan hacer estos planes de cambio climático empresariales y así identificar pues la mejor forma de cómo alcanzar estos objetivos climáticos. Esto es lo que tenemos a grandes rasgos desde el Ministerio de Minas y Energía y pues completamente preparados y alineados con el DNP para que esto pueda ser posible. No es más, muchas gracias por la atención. Gracias, Diego, muy amable por tu presentación. Y continuamos con Nelson Lozano, quien es coordinador de sostenibilidad ambiental y de cambio climático de la Dirección de Innovación del Ministerio de Agricultura. Adelante, Nelson. Nelson, ¿no te escuchamos?
Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Se me escuchan? Perfectamente, gracias. Bueno, buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación. A nombre del Ministerio, pues queremos dar las gracias al Departamento Nacional de Planeación y a todos los organizadores del evento por la oportunidad que nos brindan de presentarles hoy cómo estamos desde el Ministerio de Agricultura trabajando para alcanzar la meta del 51% de reducción de las emisiones del sector agropecuario al año 2030 y también lograr nuestra carbono neutralidad al año 2050. Siguiente, por favor. Bueno, en primer lugar, pues hacerle como algunas referencias de algunos temas importantes que del Ministerio de Agricultura vemos que deben ser tenidos en cuenta antes de iniciar todos estos procesos, dado que el sector agropecuario es altamente vulnerable al cambio climático, a la variabilidad. Somos un sector que depende 100% del cambio climático. Si hay exceso de lluvias, nos perjudicamos, y si hay déficit de lluvias también, entonces vivimos completamente expuestos al clima. Por lo tanto, cualquier actividad que se desarrolle en el sector tiene que orientarse no solamente en términos de mitigación, sino también en términos de la adaptación de la actividad, pues para que nuestros productores sigan siendo competitivos. Adicionalmente, en el sector agropecuario enfrentamos un doble reto. De una parte, tenemos que producir alimentos pues, para garantizar la seguridad alimentaria de los colombianos y también pues, exportar los excedentes a una población mundial que también cada día demanda más recursos de alimentos pues, para su subsistencia. Adicionalmente, pues también tenemos que reducir a los retos del cambio climático en términos de mitigación y adaptación. Por lo tanto, como lo mencioné inicialmente, nosotros planteamos mucho nuestras actividades en términos de mitigación y adaptación, pero orientados a la competitividad del sector. Tenemos que tener una agricultura y una ganadería climáticamente inteligente que nos permita llegar a estos dos aspectos que son fundamentales, competitividad y sostenibilidad. Y a eso le estamos apuntando desde el Ministerio de Agricultura. Un tercer punto lo vivimos recientemente con la crisis mundial del COVID-19. Nuestros hábitos cambiaron mucho, comenzamos a reducir la utilización de vehículos, dejamos de viajar, pero no dejamos de comer. Tenemos, el campo no paró durante toda la pandemia, se siguieron produciendo alimentos, por lo tanto, la agricultura debe ser tratada diferencialmente. Creemos que no podemos olvidar el trabajo que hicieron nuestros campesinos, nuestros productores agropecuarios. En medio de esta pandemia siguieron produciendo alimentos. Por lo tanto, no debemos olvidar esto porque desafortunadamente los colombianos tenemos una memoria corta y le agradecimos a los campesinos el año pasado por habernos brindado alimentos, pero ya este año creo que se nos ha ido olvidando. Entonces, es un tema que debe ser tenido en cuenta todos los días y pues brindarle a nuestros productores un tratamiento diferencial en cualquier escenario. En cuarto lugar, la capacidad de reducción y mitigación de las emisiones que tenemos en el sector por parte de los suelos, los cultivos, las plantaciones forestales con fines comerciales, la reconversión ganadera. Estos aspectos y son determinantes para alcanzar la competitividad del sector, como lo había mencionado anteriormente, pero basado también en el desarrollo sostenible. Siguiente, por favor. Bueno, de acuerdo con la actualización del inventario de gases de efecto invernadero del 2018 del IDEAM, Colombia pues emitió 302.97 millones de toneladas de CO2 equivalente, de las cuales el sector agropecuario representa el 24% con un total de 68.472 millones de toneladas. Esto significa que debemos reducir. Si queremos llegar al 51% debemos reducir cerca de 36 millones de toneladas de CO2 equivalentes. Una cifra bastante grande, máxima que no tenemos grandes inversionistas en el sector que hagan actividades a gran escala para hacer estas reducciones. Desde el punto de vista del sector agropecuario, siempre se ha destacado que el mayor porcentaje de las emisiones de nuestro sector son producto de la fermentación entérica del ganado, la emisión de metano. Es una actividad que difícilmente se puede volver cero porque
tendríamos que acabar con la ganadería, pues para no tener este proceso, dado que es parte del desarrollo biológico del ganado y por lo tanto no podríamos pensar en cero emisiones por parte del ganado. Pero sí creemos fundamental, y a eso le estamos apuntando también, que se pueda mejorar la dieta de los ganados, mejorar los sistemas productivos ganaderos a través de ganadería sostenible, a través de manejo de pastura, rotación de cultivos. Hay tecnologías que nos permiten hacer mucho más sostenible la ganadería, pero como les digo, difícilmente llegar a ceros. Otro tema también que tiene importancia dentro del sector agropecuario es el tema de los fertilizantes. También no podemos pensar en una agricultura sin fertilizantes. Eso es imposible. Por lo tanto, también es fundamental trabajar en un uso eficiente de los recursos de fertilizantes para que las aplicaciones que se hagan en terreno sean realmente las que requiere la planta. También hemos avanzado en estos temas, ya tenemos algunos resultados positivos en maíz, en arroz, de poder reducir un 30-35% del uso de fertilizantes sin sacrificar productividad. Siguiente, por favor. Desde el sector agropecuario, para el cumplimiento de estas metas, nosotros identificamos en la NDC 10 medidas de mitigación. Dentro de esas 10 medidas de mitigación, las que mayor le aportan al cumplimiento de la meta son la promoción de las plantaciones forestales comerciales, dada la alta capacidad que tienen las plantaciones de absorber CO2 de la atmósfera. Creemos que es fundamental aparte de dejar de emitir, también tenemos que comenzar a capturarle gases de efecto invernadero a la atmósfera, comenzar a capturarlas, y las actividades del sector AFOLU son las que más contribuyen a ello. Yo diría que es el único sector que contribuye a la captura de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Por lo tanto, la promoción de las plantaciones forestales es una excelente alternativa para el país. Dentro de la NDC tenemos una meta de 38,000 hectáreas anuales de plantaciones forestales. Aquí el gran reto es tener los recursos para aplicar los incentivos forestales que requiere esta actividad. Tengamos en cuenta que ningún reforestador, por el largo periodo de maduración de esta actividad, realiza sus plantaciones con recursos propios sin acceder a recursos de apoyo del Estado a través de incentivos, bien sea tributarios o incentivos directos, como es el caso del certificado de incentivo forestal. La otra actividad que también identificamos desde el sector está la NAMA de ganadería bovina sostenible. Allí tenemos una meta de 3.628.000 hectáreas reconvertidas a ganadería sostenible. Es un costo bastante alto. Los estimativos de implementación de la NAMA de ganadería están en cerca de $3.000 millones. Su implementación ya está diseñada, ya está aprobada, pero pues estamos realizando las gestiones necesarias para poder buscar los recursos para su financiación. No obstante, ya hemos dado los primeros pasos desde el Ministerio de Agricultura. Tenemos un programa integral de reconversión de la ganadería PIRPAC que estamos implementando desde el año 2020. Actualmente ya tenemos cerca de 35,000 hectáreas establecidas y reconvertidas a ganadería sostenible a través de apoyos del Ministerio de Agricultura, con diferentes socios como el Centro Internacional para la Agricultura Tropical. También estamos trabajando con RARE, con el Grupo Éxito, que está muy interesado también en mejorar sus sistemas de acceso a los productos de ganadería que vengan con criterios de sostenibilidad. La NAMA de café, la NAMA de panela, son dos NAMAs que también han sido priorizadas dentro de la NDC, y el caso del arroz, que es un emisor de metano, aunque hay que tener en cuenta que el metano que se produce en arroz en Colombia es muy diferente al metano que se produce en el sudeste asiático, dado que en Colombia no tenemos el cultivo inundado todo el tiempo, entonces las emisiones son mucho menores. Y otro tema también identificado está la reconversión y modernización de las plantaciones de cacao. También tenemos 4 medidas descriptivas que se identificaron, que tienen que ver con la gestión del estiércol en avicultura, el aumento de las plantaciones de frutales, el aguacate, el mango, son también
unas fuentes importantes de captura de CO2 de la atmósfera, el caucho, la palma y la gestión del estiércol en porcicultura. A nivel de medidas de mitigación, estas son las 10 medidas identificadas dentro de nuestra NDC y creemos que el mayor potencial de absorción está en las plantaciones forestales y en la rama de ganadería. Siguiente, por favor. Nelson, muchas No gracias. obstante, Te agradecemos 30 segundos. Bueno, no obstante, tenemos también unas medidas de adaptación importantes dentro de la NDC. Quiero destacar la meta número 2, que son 10 subsectores agropecuarios con capacidad de adaptarse a la variabilidad del cambio climático. Ya tenemos un proyecto aprobado en el Fondo Verde de Clima de Naciones Unidas por 99.9 millones de dólares, en el cual Colombia va a acceder a un crédito externo de 35.2 millones de dólares con una donación de cerca de 48.3 millones de dólares. Esta es una muestra de que ya hay algún financiamiento para estas actividades. El gran compromiso del Ministerio de Agricultura y del Gobierno Nacional de llevar estos sectores a que tengan todas las capacidades, tanto técnicas como institucionales, para enfrentar el cambio climático en el futuro. Estos sectores son arroz, maíz, papa, ganadería de carne, ganadería de leche, caña panelera, cacao, banano, café y caña de azúcar. Creo que perdimos a Nelson. No te dejamos de escuchar, Nelson, pero vamos a darle paso entonces a Juan Sebastián Gutiérrez. Juan Sebastián, bienvenido. Juan Sebastián es director de Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Gracias, Margarita. Me dicen que ustedes me ayudan con la presentación, ¿verdad? Sí, bueno, subiéndola inmediatamente. Pues extenderles un saludo muy especial desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por supuesto, a todos quienes han hecho posible el desarrollo de esta importante actividad y de este importante encuentro. La siguiente, por favor, Margarita. En la COP26 en Glasgow, el secretario de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamado alarmante, un llamado donde invita a los países a reducir de forma radical, creíble y verificable sus emisiones con fin de avanzar hacia la descarbonización. Y ante un dato pues muy preocupante que aún cumpliendo todo el paquete de contribuciones determinadas a nivel nacional, incluso aunque se apliquen en su totalidad, las emisiones seguirán aumentando en el año 2030. Y en ese sentido, pues el reto de movilizar recursos se hace cada vez más urgente, se hace cada vez más importante y por supuesto requiere la participación de todos los sectores. Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo adoptamos desde el año pasado nuestro Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Sectorial como principal instrumento para promover la competitividad, pero además mejorando la productividad de los sectores basados en desarrollo bajo en carbono y la reducción de esa vulnerabilidad ante el cambio climático. Y este plan pues se constituye en un instrumento guía del sector para poder avanzar en esas metas tanto nacionales como internacionales en gestión eficiente del cambio climático, incluyendo las metas y las medidas establecidas en la NDC, pero también en la Ley de Acción Climática y por supuesto la clara visión del avance hacia esa carbono neutralidad a la que todos le estamos apuntando y por supuesto de la cual se derivan unas prioridades sectoriales que voy a detallar rápidamente a continuación. La siguiente, por favor. En nuestro PIX se establecen unas líneas estratégicas para cada uno de los tres componentes de este plan. Los componentes son adaptación, mitigación y nuestro componente instrumental. De manera particular y en línea con el cumplimiento de la meta de país que busca reducir en un 51% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030, encontramos que en el componente de mitigación se trabajan líneas estratégicas de eficiencia energética y gestión de la energía, procesos productivos más sostenibles y operaciones logísticas sostenibles. En el componente de adaptación tenemos una línea estratégica en cuanto a la gestión eficiente
de la demanda y por supuesto el uso eficiente de los recursos. Y en nuestro último componente, que es el componente instrumental, pues trabajamos desde 4 frentes principales. El trabajo interinstitucional, con la cual trabajamos la Alianza por la Sostenibilidad, la generación de capacidades y desarrollos normativos y la gestión de información, por supuesto, para dar seguimiento y evaluación a las iniciativas. Y por último, por supuesto, recursos y financiación. La siguiente, por favor. Muy rápidamente les voy a contar qué tenemos de metas en cada componente. En adaptación y con el fin de reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático del sector como un factor de sostenibilidad, la meta principal del sector es que podamos lograr que al menos el 10% de nuestras pequeñas, medianas y grandes empresas en sectores priorizados implementen estrategias, acciones o proyectos de adaptación, desarrollando, por supuesto, pues unas acciones con alcance desde el análisis de vulnerabilidad en matrices de riesgo, la conservación de cuencas y servicios ecosistémicos, el uso eficiente de agua y demás recursos naturales. Y ya, por supuesto, van a tener acceso a esta información. La siguiente, por favor. En el componente de mitigación y con el fin de promover esa competitividad y el mejoramiento de la productividad de los sectores basados en desarrollo bajo en carbono, nuestra meta, que consideramos además ambiciosa, es poder reducir en 7.7 toneladas de CO2 equivalente al año 2030. Y por supuesto, pues a través de la formulación e implementación de una serie de programas y proyectos en eficiencia energética y gestión de la energía, en procesos productivos sostenibles y en operaciones logísticas sostenibles, que fue lo que anteriormente les mencionamos. Muy importante, y es que este componente se enfoca principalmente a sectores como materiales de construcción, en cemento y ladrilleras, alimentos, bebidas, químicos, pulpa y papel, acero. Entonces tenemos claramente definidos desde cuáles frentes queremos empezar a fortalecer nuestro impacto positivo. La siguiente, por favor. Y luego, con nuestro componente instrumental, lo que buscamos básicamente es facilitar y garantizar esa planeación, pero muy importante, la implementación de las medidas en adaptación y mitigación que ya les mencioné. Es decir, el componente instrumental nos ayuda a hacer realidad estas metas que tenemos contempladas anteriormente. Y por supuesto, pues como prioridades tenemos avanzar en alianzas para la sostenibilidad y la acción climática, estrategias de información, mitigación y adaptación como un factor de competitividad empresarial, la recolección, análisis, monitoreo y reporte, verificación de datos y sistemas MRB, y la estructuración de un ecosistema de apoyo y desarrollo de portafolio que contemplen, por supuesto, instrumentos financieros en línea con este propósito. Por último, en aras del tiempo, queremos resaltar desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que el cumplimiento de estas metas país solo será posible con el trabajo articulado entre el sector público y el sector privado, por supuesto, en estrategias que contemplen asistencia técnica, la transferencia de conocimientos y tecnologías y, por supuesto, el apoyo financiero para la implementación de acciones concretas que a su vez mejoren la productividad y la competitividad de nuestro tejido empresarial. De nuestros patrimonios autónomos como Impulsa, Colombia Productiva, Bancoldex, ya hemos venido generando instrumentos que tengan ese enfoque de sostenibilidad y gestión del cambio climático. Sin embargo, sabemos que se hace necesario continuar aunando esfuerzos con las empresas, con la cooperación internacional y de manera particular consolidar ese trabajo con el corredor de financiamiento climático y con el clúster de financiamiento climático del sector comercio, industria y turismo con el DNP. Para finalizar, y de tal forma que se aprovechen al máximo instrumentos como esta aceleradora de financiamiento climático, para que se pueda dar la gestión de la agenda de cambio climático priorizada del sector empresarial, la conformación de un portafolio de proyectos climáticos para su financiación y la movilización de diferentes fuentes de financiación para acelerar este proceso de transición al sector hacia el desarrollo bajo en carbono y que podamos seguir fortaleciendo nuestra resiliencia ante el cambio climático. Seguimos siempre solidarios desde el Ministerio de Comercio, Industria
y turismo, y acá muy dispuestos a seguir trabajando con nuestros aliados. Muchísimas gracias, Margarita. Creo que traté de hacerlo en tiempo récord y aquí estamos muy atentos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan Sebastián. Recordarle a nuestros participantes que todas sus preguntas serán respondidas e incluidas en un formulario dentro de la página de CFA. Claudia, cerremos el evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita, y a todos. Realmente estamos súper entusiasmados de estar lanzando esta aceleradora de financiamiento climático al gobierno británico y al gobierno colombiano por esa unión de esfuerzos en torno a este tema tan importante para el país, a todas las entidades financieras que nos están sumando a esta aceleradora, al gobierno que, como ven, está súper unido en realmente lograr esta gran reto, digamos, del financiamiento climático y de generar proyectos en todo Colombia. A todos ustedes, por favor, estamos muy abiertos a recibir sus proyectos. Esta es la oportunidad para demostrar que en Colombia tenemos proyectos climáticos innovadores. Estamos muy pendientes para apoyarlos en hacer realidad sus proyectos desde el punto de vista financiero. Muchas gracias a todos y, como dice Margarita, acá estamos desde el CFA muy pendientes de recibir sus proyectos, de evaluarlos y de ojalá hacer esto un tema creciente e interesante para el país. Gracias a todos.